Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su puntualidad. El día de hoy tenemos un webinar más con el maestro Arturo del Castillo acerca de el acoso sexual en empresas. Bueno, vamos a presentar al maestro que es director, bueno, es Managing Director de Investigaciones, Diligencia y Cumplimiento en Kroll, México. Cuenta con más de 20 años de experiencia en investigaciones corporativas, prevención de fraude, cumplimiento normativo y gestión de riesgos en América Latina. Ha asesorado a empresas multinacionales en temas de anticorrupción, gobierno corporativo y programas de compliance, participando además como conferencista y experto en procedimientos de arbitraje e investigaciones complejas. Su trayectoria lo posiciona como una referencia en materia de ética empresarial, cumplimiento regulatorio y prevención de riesgos corporativos. Es un honor tenerlo aquí en un webinar más con PsicoWeb y damos inicio a esto. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias, por supuesto, a PsicoWeb por su muy amable invitación a estar el día de hoy con ustedes. En particular a América Mitchell, le agradezco mucho que me haya girado su muy amable invitación. Y con todo gusto estamos aquí para compartir con ustedes esta presentación, esta exposición que pues he titulado Investigaciones de acoso sexual. Como habrán escuchado en la introducción, pues yo pertenezco a una organización que se llama Kroll, en donde dirijo una práctica, la práctica de investigaciones, diligencia y compliance, y dentro de esa práctica alojamos nuestros servicios de apoyo a las compañías, a organizaciones, pues a investigar este tipo de ilícitos, este tipo de situaciones que pues desafortunadamente se presentan en las organizaciones, de todo tipo prácticamente, ¿no? No hay una sola sector o industria que desafortunadamente no haya tenido ya alguna muy mala experiencia con los temas de acoso sexual dentro de las organizaciones. Y entonces la empresa en la cual me honro en servir y dirigir esta práctica, pues tenemos esta práctica. Entonces, desde hace más o menos 6 años estamos en este apoyo que damos a las organizaciones, y lo que el día de hoy quiero compartir con ustedes pues es justamente basado en esa experiencia atendiendo este tipo de casos en múltiples organizaciones de todo tipo, prácticamente en toda América Latina. En ese orden de ideas, si me permiten, voy a estarme apoyando en esta presentación, básicamente con efectos didácticos, pero por supuesto, siéntanse cómodos al final abriremos un espacio de preguntas y respuestas, pues hacerme las preguntas que ustedes consideren necesario, y con todo gusto, en la medida del tiempo que nos quede, pues lo podríamos estar resolviendo. Asimismo, avisarles que este documento, esta presentación, así como el reporte que Kroll emitió el año pasado, 2025, pues se les va a poder compartir a ustedes. Mi querida América Michelle nos hará a favor de estárselos distribuyendo. Bueno, entonces dicho esto, pues tengo tres objetivos. Digo, el tiempo no es mucho, pero planeo invertir mi participación tratando de exponer estos tres tópicos, estos tres temas que me parece que pueden ser particularmente importantes para una audiencia como la de ustedes, ¿no? Que entiendo son fundamentalmente o primordialmente gente inmersa en el mundo de los recursos humanos dentro de las organizaciones. Y en ese orden de ideas, pues me pareció que sería interesante para ustedes escuchar de parte de alguien que se dedica a hacer este tipo de investigaciones, pues cómo observo o cómo entiendo pues estos tres elementos. Primero, comprender qué es el acoso, cómo se define y cómo se podría caracterizar, ¿no? Dentro de las organizaciones, es decir, cómo se manifiesta. Segundo, entender qué se debe de hacer cuando ustedes reciben una denuncia, un reporte de acoso sexual, sea anónimo o no anónimo, que en principio sugieren las mejores prácticas estar haciendo, ¿no? Y tercero, conocer cómo se debería de llevar a cabo una investigación. Obviamente, todos los casos son distintos, todos los casos tienen unas complejidades específicas, y no pretendo aquí, ni mucho menos, dar una suerte de receta, un ABC inamovible. Cada caso tiene que ser analizado en particular. Sin embargo, la experiencia
nos habla de que hay ciertos pasos mínimos que recomendable seguir para efectos de tener la posibilidad de investigar de manera objetiva y clara o con la mayor claridad posible, pues este tipo de asuntos. Bueno, dicho esto, pasaré entonces, si me lo permiten, voy a ir en ese orden, tal como se plantean los objetivos, y entonces, pues si me permiten, voy a hablar un poco sobre cómo se comprende el acoso sexual en las empresas. Bueno, es de todo sabido, como ya lo referí, que el acoso sexual lamentablemente pues es una situación que puede presentarse en cualquier tipo de organización. No importa si esta es una organización grande, chica, local o transfronteriza, si está en el mercado de la industria financiera o está en el retail, cualquier organización prácticamente puede tener o puede enfrentarse a este tipo de situaciones. Así que no estamos hablando de un fenómeno que ocurra o que acontezca en un solo sector, ocurre en cualquier tipo de organización y en ese orden de ideas, pues uno requiere tener un entendimiento amplio, pues para poderlo categorizar y poder entender bien qué es este problema que puede presentarse en las organizaciones. Entonces, para ello me baso en las propias definiciones que recomienda o que ofrece la Organización Internacional del Trabajo, que es una organización muy reconocida en México y fuera de México, que nos habla y que nos dice que el acoso sexual se define como una conducta no deseada, ¿no? De naturaleza sexual en el trabajo que hace que la persona a la cual se emite esta situación, pues se sienta ofendida, humillada o intimidada, ¿no? En ese orden de ideas, lo que acontece normalmente dentro de las organizaciones es que lamentablemente hay personas que eh, haciendo, digamos, uso de, digamos, tal vez de su posición de poder o de su tipo de relaciones o de su acercamiento interpersonal con otras personas con las cuales confluye o convive dentro de la organización, pues manifiesta, indica o se presenta de una manera sexual no consentida, y eso es muy importante, no consentida, y en ese sentido, pues provocando algún tipo de ofensa, algún tipo de humillación o algún tipo de intimidación. Entonces, cuando estamos ante esa situación, es que estamos hablando de una potencial situación de acoso sexual. Esto es muy importante tenerlo muy presente porque en definitiva el acoso sexual en nuestra experiencia muchas veces puede manifestarse veladamente de otras formas o de otras maneras, de otras conductas. Estamos aquí hablando de un asunto conductual y eso es lo que hace a veces terriblemente difícil poder investigar con completa y absoluta objetividad este tipo de asuntos. Y voy a elaborar un poco más adelante sobre esto. Entonces, dicho esto, lo que es claro, o nos debería de quedar meridianamente claro, es que el acoso sexual, independientemente de en dónde y con qué características se presente, y ahorita hablaré con un poquito de mayor detenimiento sobre eso, tiene efectos sobre la organización, tiene efectos sobre las organizaciones que lo presentan, que lo manifiestan, eh, efectos como cuáles, pues impacto en el clima laboral. Yo diría que en el 100%, bueno, el 99.9% de los casos que nos ha tocado atender como investigadores de este tipo de situaciones en las organizaciones o en las empresas, invariablemente hay una descomposición a nivel de clima organizacional. Hay estrés, hay circunstancias, perdón, no, creo que moví la pantalla. Eh, No, maestro, sí se ve. ¿Sí se ve? Ah, pero Sí se yo ve. no estoy viendo la presentación. Denme un segundito. Ahí está, perdón. Ok, entonces decía yo, hay afectaciones en el clima organizacional, hay situaciones de estrés, hay de incomodidad, de miedo, incluso puede presentarse esa situación también. Y eso claramente hay una afectación en la productividad, en las cadenas de valor dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Pues porque a nadie le gusta vivir en un lugar desagradable, punto. O sea, no es tan
tan científico el tema. Y entonces en ese asunto, el acoso sexual es una de esas actividades que deberían de ser prevenidas, deberían de ser atacadas en el momento mismo en que aparecen, porque dejarlas florecer, dejarlas crecer, dejarlas que se manifiesten, sí que tienen afectaciones sobre las organizaciones en múltiples formas. Una de ellas es en el clima organizacional. Otra puede tener impactos legales y económicos. No olvidemos que afortunadamente el tema del acoso sexual es un tema que está evolucionando, está cambiando. Hace apenas quizás una década, una charla como esta, pues no se conocía o no sucedía, pues porque simplemente vivíamos en un mundo, en un momento en donde hemos normalizado, desafortunadamente como sociedad, hemos normalizado ciertas prácticas, ciertas conductas no deseables dentro de las organizaciones. Y entonces, afortunadamente eso ha cambiado, ha venido cambiando, gracias en buena medida a cambios dentro de las sociedades que pues han sido cada vez más sensibles a este tipo de problemáticas. Creo yo que un elemento que sin lugar a dudas ha contribuido a visibilizar más este problema y volverlo más sensible es claramente las redes sociales, ¿no? El movimiento Me Too o el movimiento Aquí también sucede, que ocurrió aquí en México hace unos años, pues han permitido que se empujen ciertas reglas, ciertas legislaciones. Entonces en México ya contamos con todo un cuerpo regulatorio que le indica a las organizaciones una serie de situaciones de cómo tienen que atender las situaciones de maltrato o de acoso dentro de las organizaciones. Y en ese orden de ideas, yo no soy abogado, pero seguramente si ustedes consultan con algún abogado laboral, les podrá dar con mayor detenimiento, pues cuál es justamente esa estructura o ese andamiaje legal. Lo que sí les puedo decir es que, en definitiva, hoy día, un empleado que se sienta acosado sexualmente y que perciba o que vea que su organización en la que participa no ha hecho nada al respecto, sí que tiene elementos importantes legales como para, por ejemplo, entablar una demanda. Entonces puede tener también un impacto económico, legal. Y un tercer elemento, pues obviamente, reputacional. Ya lo decía yo, el tema del acoso sexual es uno de esos asuntos que ha evolucionado, ha cambiado. Hoy día, afortunadamente, se percibe de una manera muy negativa el acoso sexual en las organizaciones. Socialmente es un asunto reprobable y en ese sentido, pues sí hay una afectación dentro de las organizaciones que pues enfrentan este tipo de coyunturas, este tipo de situaciones. Aquí una breve collage de pequeñas o de grandes noticias que han inundado la prensa en los últimos tiempos, hablando justamente de escándalos de acoso sexual en varios tipos de organizaciones y prácticamente en todas, pues con unas afectaciones importantes, significativas en su imagen como organizaciones, como corporaciones, incluso tal vez a nivel de productos, ¿no? Se han organizado en diferentes lugares, por ejemplo, boicots a la compra o adquisiciones de ciertos servicios o ciertos productos de organizaciones que se ha visibilizado situaciones preocupantes de acoso sexual. De ahí que este sea un asunto de suma importancia, que las organizaciones lo estén tomando con seriedad, como obviamente no hay de otra manera como se puede tomar, y que además estén siendo uno de los elementos que estén siendo incorporado de manera decidida dentro de los planes de compliance dentro de las organizaciones, ¿no? Es decir, ya no solo estamos aquí hablando de temas pues típicos de fraude, de corrupción, de lavado de dinero, sino también ya de estos asuntos. Ahora, si me lo permiten y en aras del tiempo, pues como podrán darse cuenta o como podrán seguramente irme siguiendo, el acoso sexual como tal se puede manifestar y se presenta pues de múltiples maneras. El acoso sexual, digamos, como pues prácticamente cualquier actividad humana, puede tener un sinfín de maneras de manifestación. En nuestra experiencia, y para efectos, digamos, didácticos, yo podría decir, o me atrevería a decir, que el acoso sexual se manifiesta en las organizaciones en tres grandes modalidades o en tres grandes formas de presentarse. Una es a nivel verbal, ¿no? De hecho, en mi experiencia, yo diría que la gran mayoría de los casos que hemos atendido de casos de acoso sexual empieza de alguna manera, pues como un hecho aislado, casi imperceptible, disfrazado de broma o de una manifestación social
aprendida o consentida socialmente o en la organización. Puede ser, por ejemplo, algún, entre comillas, piropo, algún tipo de broma, entre comillas, de contenido sexual, o incluso tal vez algún texto, algún mensaje que se haya enviado de manera, pues, y con palabras, digamos, inapropiadas o en un tono inapropiado hacia una persona que trabaja o que está, o que comparte, digamos, el espacio de trabajo. Entonces, esta es una manera en la cómo se puede manifestar el acoso sexual a manera verbal y obviamente desde, podemos ir, digamos, si uno estableciera una suerte como de grados o de degradación, pues podemos ir desde el asunto, entre comillas, o aparentemente banal, ¿no? Aunque en acoso sexual no hay nada de banalidad, hasta situaciones pues ya más serias, más grotescas, diría yo, ¿no? Entonces, esta es una forma en la cual se manifiesta el acoso sexual. La otra es obviamente en comportamientos o en actitudes no verbales, como por ejemplo aproximaciones al cuerpo de una persona de una manera no apropiada, miradas lascivas, eh, eh, acercamientos, digamos, pues que no permiten o que, digamos, pueden invadir el espacio vital de una persona. Todos los individuos tenemos un espacio vital, un espacio dentro de donde nos movemos, donde nos desenvolvemos, y dependiendo las circunstancias y dependiendo las condiciones y dependiendo las relaciones que establecemos, consentimos de una manera cuasi inmediata y de manera más o menos formal, pues ciertos acercamientos. Por ejemplo, cuando entras a tu oficina y saludas a alguien, pues quizás pueda ser normal y apropiado, pues estrechar la mano o tal vez dar un beso en la mejilla, pero más allá de eso, pues pudiera empezar a representar una situación de acoso sexual, ¿no? Y nuevamente, esto también tiene grados, graduaciones, ¿no? Y pues sí, efectivamente, puede ocurrir situaciones en donde las que una persona, por ejemplo, se acerca mucho justificando, pues, porque, es que en mi país, o es que en mi cultura, o es que en mi familia así somos, y pues no, ¿no? Cada individuo tiene que ser lo suficientemente responsable para poder comportarse de manera apropiada en los lugares o en los espacios en los cuales se está desempeñando laboralmente. Y el tercer elemento, pues sí, ya es la física, ¿no? Digamos, el acoso sexual también se puede manifestar y de hecho se manifiesta de manera física, con tocamientos no consentidos, aproximaciones al cuerpo de una persona o ya definitivamente, pues agresiones físicas. Entonces, esto quizás ya estamos hablando, digamos, de modalidades incluso ya tal vez un poco más graves. En mi experiencia como investigador de este tipo de casos, lo que hemos encontrado normalmente es que no encontramos una sola manifestación o un solo elemento de acoso sexual. En nuestra experiencia, normalmente las víctimas han sido objeto de varias de estas formas de conducta o de agresiones de carácter sexual a lo largo de algún tiempo. Repito, a veces empieza como a manera de una broma que por alguna situación mal entendida o mal manejada o mal comprendida no es detenida apropiadamente, no es sancionada apropiadamente y entonces va escalando y entonces tal vez haya algún tipo de acercamientos o de aproximaciones físicas, etcétera, etcétera. Entonces, lo planteo porque a donde quiero llegar en unos minutos es a plantear que estamos ante un tipo de problema humano, conductual, muy complejo de poder investigar, pero no por eso no debemos de hacer algo. ¿Ok? Entonces, dicho esto, si me permiten, pues quisiera pasar al segundo bloque, pues el tiempo es sumamente apremiante, pero no quisiera dejar de abordar los temas tal como creo que deberían de ser expuestos. Entonces, el segundo tema es, bueno, ¿y qué hacemos cuando recibimos en nuestras organizaciones una denuncia? Sea que
Tenemos una línea de, por ejemplo, de denuncia anónima o de línea ética, y entonces recibimos una denuncia de esa manera, o bien porque llega una persona. Y aquí viene un dato interesante en el estudio que les comenté, que se les puede compartir, el estudio de Kroll sobre acoso sexual. En ese estudio identificamos que en una proporción bastante alta, este tipo de acusaciones o este tipo de reportes, a diferencia de acusaciones o de reportes que suceden, por ejemplo, en el ámbito de fraude o de corrupción, o de crímenes, digamos, más bien de carácter financiero, en el acoso sexual, en una proporción importante, si no me recuerdo, creo que el 53%, el reporte o la denuncia se hace explícita, o sea, la víctima da la cara, da el nombre, da los datos de contacto. ¿Por qué? Pues porque me parece que estamos ante un agravio de tal magnitud, ¿no? Que normalmente la persona, cuando ya llega hasta cierto punto y decide levantar el reporte, es porque en realidad ha tenido ya una situación, digamos, estresante de por medio. Entonces, ¿qué hacer cuando se reciben este tipo de reportes? Bueno, eh, asumiendo que la organización, ¿no? que tiene, digamos, una forma en cómo la denuncia puede hacerse llegar a las personas, digamos, de recursos humanos, como me imagino que ustedes son, o bien al comité de ética. En fin, cada organización funciona de manera distinta. Lo que creemos, o lo que me parece que debe de ser bien importante entender o hacerse las preguntas, son estas cuatro. Uno es: ¿qué tipo de situación se está reportando? ¿No? Es muy importante que con toda claridad y con toda eh, em, eh, eh, objetividad se atienda la denuncia que se está recibiendo. Puede ser que recibamos una denuncia escrita, a veces mal redactada o sin mucho detalle. No importa, es necesario leerla con cuidado. Hay veces que la denuncia viene de manera verbal, ¿no? Se pide la entrevista con un miembro de la organización, y entonces la persona va y explica la situación. En esos casos es muy importante que se preste mucha atención a qué es lo que se está reportando, tratar de entender cuál es la situación, porque de eso se van a derivar muchas otras decisiones. La segunda es quién lideraría las acciones a seguir. Es muy importante esto porque desafortunadamente nos hemos dado cuenta en algunas organizaciones, en algunos casos que hemos atendido, que llega el reporte de la denuncia, ¿no? Del reporte, el asunto que se está manifestando, y en una muy desafortunada toma de decisiones se decide entregar o delegar esa responsabilidad de darle seguimiento, pues, a una persona que tal vez tiene algún conflicto de interés porque está en la misma cadena de mando, o es la persona que está siendo señalada mismo por el denunciante, etcétera. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, mucho ojo, calibrar muy bien a quién se le va a encargar llevar a cabo los seguimientos que son necesarios hacer. Tercero, es necesario prever si lo que se está denunciando presupone o requiere algún tipo de asistencia inmediata a la víctima. Si estamos hablando de un tema de acoso, digamos, en donde, pues, triste, lamentable, pero, digamos, no hay una suerte de una situación violenta, física, bueno, pues creo que puede ser una situación que puede ser manejada de una manera distinta a que si llega una denuncia en donde hubo una situación de ultraje, una situación extremadamente estresante, porque en esos casos, pues obviamente hay que pensar siempre en la seguridad de las personas, ¿no? En la seguridad física, en la seguridad psicológica, en la seguridad laboral, y en ese sentido, pues hay que tener pues muy claro qué tipo de medidas inmediatas se deben de tener. Por eso decía yo que la primera pregunta es, bueno, ¿qué me estás reportando? Y la cuarta, perdón, la última pregunta es, bueno, requerimos o la organización requiere un tipo de apoyo independiente, un apoyo de algún externo, o es algo que podemos manejar internamente. Y aquí nuestra recomendación con las organizaciones es que pues se haga una evaluación sincera, honesta, de si se tienen las posibilidades y las capacidades de atenderlo internamente, o si es mejor referirlo a algún auxiliar, algún experto externo independiente, que además pueda traer a la mesa una serie de
metodologías que le den seguridad tanto a la denunciante como al denunciado y a la organización en completo, pues que se está trabajando con cierta objetividad, sin sesgos o con conflictos de interés velados. En ese sentido, aquí vienen una serie de consideraciones que sugerimos tomar en cuenta para hacer esa valoración, si se atiende internamente o se atiende externamente. Uno, la posición de la persona denunciada dentro de la organización. Todas las situaciones de acoso sexual son igualmente importantes y son igualmente necesario atender y revisar con toda digamos, con todo el sigilio y con toda la probidad innecesaria, con toda la diligencia, la palabra que estaba buscando, con toda la diligencia necesaria. Sin embargo, a veces ocurre que por efectos de la exposición al mercado, al stakeholders, a la reputación de la marca, etcétera, cuando la acusación va, por ejemplo, dirigida hacia alguien de la alta dirección, digamos, en el director general o en el director, digamos, de ventas, no sé, por poner algún ejemplo, pues tal vez sí es necesario hacer una consideración de traer a un experto, a un investigador independiente, justamente para mandar las señales adecuadas hacia el stakeholders, hacia los mercados, hacia los clientes, etcétera. ¿Por qué lo digo? Porque como lo vimos hace unas slides anteriores, el manejo inadecuado de una situación de acoso sexual puede derivar en afectaciones a la reputación de la organización. Y lo que hemos visto es que un manejo inadecuado de la crisis que se puede desprender de una situación de estas puede derivar en un daño mucho mayor del que se causó, ¿no? Entonces, esta es una consideración, otra capacidad de investigación, o sea, realmente tenemos la capacidad para investigarlo internamente, tenemos esa experiencia, lo hemos hecho, lo hemos resuelto previamente situaciones, pues si no iguales, análogas. Tres, cantidad de personas que ya están enteradas del incidente. Si es un asunto que ha esparcido como un reguero de pólvora, pues mi sugerencia es que se atienda con toda la probidad y que se traiga a una persona tal vez independiente que, repito, mande las señales adecuadas de tranquilos, aquí hay una persona independiente que con la calma y con la metodología adecuada va a hacer la investigación y nos va a resolver o nos va a traer a la mesa un informe con los hallazgos, con los elementos que pueden estar soportando o evidenciando lo que se está denunciando. Eso a veces puede ayudar mucho. Nivel de confianza de los empleados en el equipo interno, esto es sumamente importante. Si no tenemos esa confianza de que el equipo con el cual eventualmente nos apoyaríamos a hacer una investigación no tiene las capacidades o las experiencias o las habilidades necesarias, pues mi sugerencia es delegar esa situación, esa responsabilidad de investigar este tipo de cosas. Y finalmente, pues la existencia de un protocolo de acción, ¿no? Si no hay un protocolo de cómo actuar ante estas situaciones, bueno, mi sugerencia es que trabajen en ello y que lo implementen, pero si no lo tienen, pues entonces, pues no pueden esperar a tener un protocolo y luego atenderlo, porque pues, este tipo de situaciones requieren una acción más o menos rápida, ¿no? Estamos hablando, repito, de situaciones en las que se ven involucrados individuos, personas, hay dolor, hay estrés, hay miedo, puede haber miedo, y entonces son situaciones que es aconsejable atenderlas de una manera, digamos, oportuna, pronta. Y entonces, lo ideal es que las compañías, organizaciones, cualquiera que ésta sea, ya cuenten con protocolos para poder saber el qué van a hacer ante una situación hipotética de esta situación, de esta naturaleza. Eh, a ver, antes de avanzar, digamos, en cómo podría o cómo debería de suceder, según las mejores prácticas, una investigación de este tipo de situaciones, me parece que hay unos temas, unos tips que quiero compartir con ustedes sobre qué hacer y qué no hacer cuando se recibe este tipo de situaciones. Uno, hay que actuar rápido, ¿no? Ya lo decía yo, este es un tipo de situación en los que el tiempo apremia. No por otra cosa, sino porque, repito, estamos hablando de situaciones en las cuales la víctima, asumiendo que
lo que se está reportando es veraz, es cierto, la víctima ya ha sido agraviada, ¿no? Y entonces no atender ese agravio con la prontitud y la responsabilidad que significa o que representa puede tener consecuencias negativas a nivel de clima organizacional, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una. Dos, no compartir la información, ¿no? Esto parece ser obvio, pero en muchos casos en los que hemos atendido, pues desafortunadamente, a veces ante el desconocimiento, ante la falta de un protocolo que indique cómo actuar y cómo debe ser, digamos, la toma de decisiones ante una situación de esta naturaleza, pues se comparte de manera, diría yo, inadecuada, inapropiada, cierta información que luego eso hace que la investigación se vuelva extremadamente compleja o mucho más compleja. Eh, Tres, planear la investigación con base en el mejor entendimiento que se pueda, ¿no? Del contexto. Esto es muy importante. Independiente de si ustedes van a traer a un investigador externo o ustedes lo van a manejar internamente, se requiere tener súper bien planeado qué es lo que se quiere investigar, qué tipo de evidencia se necesita obtener, y esto es muy importante. Eh, en este tipo de casos, y ya lo voy a elaborar más adelante, normalmente no hay mucha evidencia en el sentido de pues, videos, fotografías, ojalá y sí existan, o mensajes, ojalá que sí existan, pero la gran mayoría, por ejemplo, en mi experiencia, yo diría que en un 70% de casos que hemos atendido, las situaciones hay que resolverlas a partir de testimonios, a partir de entrevistas, ¿no? Porque la evidencia dura, digamos, como un investigador digamos, de otro tipo de crímenes criminales, pues no existe o es muy, muy circunstancial. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, ser empáticos y respetuosos. No olvidar que ante una acusación hay que tomarla con toda la responsabilidad y con toda la seguridad. Eh, es importante tener la posibilidad de la duda, es decir, no dudar de la víctima per se, pero sí tener el profesionalismo adecuado para dar también la oportunidad de que las personas o las personas que son señaladas también den su testimonio. ¿Por qué lo digo? Porque también nos ha tocado casos en los que la denuncia o el reporte que se ha planteado, pues, digamos, al investigarlo, queda la duda razonable de si era veraz o no era del todo objetiva cuando se hizo, ¿o no? Entonces, eso también es muy importante tenerlo en mente a la hora de estar haciendo este tipo de investigaciones, ser lo más objetivos posibles. Y esto, digamos, me lleva a un punto sumamente crítico en esto. Uno, todos los casos son diferentes, como ya lo había dicho yo. No importa que hayas tenido ya una situación análoga o similar, seguramente la situación a la cual te estás enfrentando con la denuncia o el reporte que acabas de recibir tiene circunstancias distintas. ¿Por qué? Pues porque seguramente las personas no necesariamente van a ser exactamente las mismas o la situación sea exactamente la misma. La complejidad de la vida hace pues diría yo casi imposible que las situaciones se repliquen al 100% de las cosas, ¿no? Dos, todos tenemos sesgos, ¿no? Hay que partir de ese hecho, de esa condición humana, todos tenemos sesgos, yo tengo sesgos, ustedes tienen sesgos, sesgos que vienen pues por la educación que tenemos, los comportamientos aprendidos dentro de las sociedades en las que nos desenvolvemos, la edad, la experiencia, en fin, hay una serie de factores que hacen que los individuos todos tengamos algún tipo de sesgo, lo cual no necesariamente es malo. Lo que sí es importante es que a la hora de estar atendiendo este tipo de investigaciones, uno como investigador, sea porque lo van a atender internamente o externo, como es mi caso, pues seamos conscientes de esos sesgos y los hagamos claros a nosotros mismos, decir, bueno, yo sé que yo tengo este sesgo, yo tengo esta debilidad, yo tengo esta inclinación a pensar de esta manera, entonces, como ya la hago manifiesta, ya me la hago evidente a mí mismo, me es más fácil mitigarla, me es más fácil manejarla, me es más fácil poder lidiar con ella. Y por eso es muy importante que independientemente de si es una investigación interna o externa, sugerimos siempre que la investigación sea
hecha por, digamos, una pareja, por ejemplo, de investigadores, o sea, haya por lo menos dos personas. ¿Por qué? Porque, repito, los sesgos luego nos juegan muy mal y entonces tener la posibilidad de tener a un partner, a un colega con el cual puedas compartir notas, intercambiar ideas, impresiones, etcétera, ayuda muchísimo, muchísimo a justamente este tipo de asuntos. Bueno, entonces, hasta ahí, digamos, un poco lo que quería decir sobre qué es lo que hay que tomar en cuenta a la hora de recibir una denuncia. Y ahora, si me lo permiten, quise aprovechar los siguientes minutos para hablar sobre cómo en nuestra experiencia como empresa dedicada o especializada en los temas de investigación de acoso sexual, pues creemos que se deberían de atender o de investigar este tipo de asuntos. Tenemos, digamos, un catálogo de cinco pasos que, repito, no necesariamente todos tienen que ser de la misma manera y con la misma exactitud. Esto no es una cuestión de relojería, sino más bien de contextos, de coyunturas, pero creemos que es importante tener más o menos este panorama, estos radares, porque sí que ayuda muchas veces a darle cierto orden a las empresas a la hora de poder tener un tipo de investigación. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente cuando hay un reporte de acoso sexual en una organización, en una empresa, siempre asaltan muchas dudas, siempre asaltan muchas preguntas. Y entonces, normalmente las empresas se hacen la pregunta, uno, ¿lo que se está reportando es cierto? Dos, ¿cómo lo comprobamos o cómo lo hacemos evidente? O sea, ¿cómo lo soportamos? Tres, ¿qué consecuencias deberíamos de considerar? ¿Qué tipo de acciones deberíamos de tomar en cuenta? Son, digamos, típicamente las tres preguntas que normalmente tiene una organización a la hora de enfrentarte a estas situaciones. Entonces, tener un plan, más o menos una metodología que te ayude a ir desgranando la situación de una manera objetiva, con claridad de miras, etcétera, pues ayuda mucho. Entonces, estos son los cinco pasos que resolvemos. No me va a dar tiempo a elaborar mucho, pero por aquí y por allá puedo hacer algunas indicaciones. Uno, evaluación inicial de la acusación. Esto es muy importante que una vez que se tiene conocimiento de un reporte o de una denuncia, se identifique claramente qué personas son las claves, ¿no? ¿Quién es el denunciante? ¿A quién se acusa? Puede ser, repito, que haya cierta reportes anónimos, pero entonces, en todo caso, tratar de entender en qué circunstancias y qué situaciones se están reportando. Dos, identificar simplemente de la simple lectura y análisis del reporte que se está presentando, de la denuncia que se está presentando, qué tipo de información podría suceder. No es que se está denunciando una situación que ocurrió durante la cena de fin de año, que las cenas de fin de año son un lugar en donde suceden lamentablemente muchas de estas cosas por la ingesta de alcohol, etcétera. Bueno, pues pensar, a ver, ¿hay cámaras? ¿No hay cámaras? La persona que dice que fue denunciada realmente asistió a ese evento, etcétera. Ese tipo de cosas son muy importantes para poder empezar a clarificar cómo llevar a cabo pues, el tema del entendimiento del contexto. Esto es muy importante, entender el contexto. Si no se tiene claridad de entender el contexto, es muy difícil de poder avanzar claramente. ¿Por qué? Porque en las organizaciones todas se tienen comportamientos, formas de presentarse que pudieran verse desde el exterior como completamente irregular, pero dentro de la cultura, dentro de la dinámica organizacional, pues pueden tener completamente sentido. Pongo ejemplos, por lo menos un ejemplo. En estos días estamos atendiendo un caso en una compañía en donde por la propia dinámica y el propio negocio de la compañía, la ingesta de bebidas alcohólicas en ciertos eventos dentro del equipo de marketing es algo normal, ¿no? Es algo que sucede. Entonces, si uno no tiene ese entendimiento, ese contexto, pues uno puede empezar a ser víctima de los propios sesgos y entonces empezar de manera irresponsable, empezar a atribuir, ¿no? Situaciones que no corresponden. Entonces, por eso es necesario entender el contexto, preguntarle a la organización o preguntarse a sí mismo, bueno, ¿esto que me están reportando es normal? O sea, ¿es algo que sí hacemos o es algo realmente que esto está fuera totalmente de nuestro canon de negocio? Entonces, eso ayuda mucho. Voy rápido, repito, por el tiempo, pero atento a sus preguntas al rato. Tres, estrategia de la investigación. Hay que planear la investigación, hay que hacerla muy, muy, muy esquemática lo más posible para efectos de poderla conducir de una manera ordenada.
y que podamos llegar a la mejor evidencia posible para poder resolver las preguntas que nos plantean como responsables o investigadores. Típicamente hay que hacerse unas preguntas: ¿a quién hay que entrevistar? ¿En qué orden hay que entrevistar? ¿Qué tipo de evidencia podemos obtener? Normalmente cuando tú estás entrevistando a una persona, por ejemplo, nos acaba de pasar en un caso que estuvimos atendiendo en los últimos días, estábamos entrevistando a una persona, era una suerte de entrevista hacia la persona que estaba siendo señalada de las acusaciones de acoso sexual, y la persona durante la entrevista fue capaz de decir: no, a ver, espérate, esta situación que al parecer están denunciando creo que es distinta, porque aquí hay un WhatsApp en donde incluso la misma persona fue la persona que me mandó, ¿saben? Entonces, a lo largo de la entrevista pueden salir evidencias que pueden ir complementando y pueden ir corroborando la narrativa de quien está dando el testimonio. Y ustedes entonces, como investigadores, es como van a ir complementando y tratando de hilvanar, ¿no? La historia, para saber qué parte de la historia es cierta o qué parte de la historia es razonablemente dudosa, ¿no? Cómo maximizar la evidencia, cuándo notificar, esto es importante, a quién hay que notificar, a quién hay que avisarle. Por ejemplo, en la investigación que acabamos de tener, pues se resolvió y se decidió que por la sensibilidad del tema era necesario avisarle a las personas que iban a ser entrevistadas 5 o 10 minutos antes de que ocurrieran las entrevistas, ¿no? Entonces el equipo de Kroll estaba ya listo en una sala en donde sucedieron las entrevistas, y los empleados que fueron invitados a dar su testimonio, se les dijo a los 10 minutos, llegaba alguien, les tocaba el hombro y: oye, pase por favor usted a la sala. Así se decidió porque en ese contexto, en ese tipo, pues así se juzgó recomendable. Hay otras investigaciones donde no, donde toca hacer un poco más con un correo, un día antes, etcétera. Eso depende mucho de las circunstancias, ¿no? Pero en todo caso, a donde quiero llegar con eso es a la planeación. La planeación es un elemento sumamente importante. 4, investigación formal, ¿no? Esto es sumamente importante: hacer una investigación exhaustiva, eh, no dejar cabos sueltos, eh, no dejar cabos sueltos porque nos exige la responsabilidad y la diligencia de que tengamos claridad de qué es lo que sucedió, ¿no? Tampoco se trata de entrevistar a toda la organización, porque entonces uno nunca acabaría, pero dentro del contexto de lo que se está reportando y dentro de lo que se está manifestando, pues sí es importante o sí es recomendable, ¿no?, que exista cierta exhaustividad en cuanto a qué es lo que vamos a hacer, las entrevistas a las partes, a los testigos, las pruebas que se van a obtener, si fuese necesario el análisis forense, ¿no? Obtener las imágenes de computadoras, de celulares, y ya en casos quizás más graves, pues incluso también fuentes abiertas, ¿no? Confirmar, por ejemplo, si determinada persona tiene o ha tenido comportamientos similares en las empresas en las que ha participado, etcétera, pues a veces también se juzga necesario o recomendable hacerlo, dependiendo, digamos, de la gravedad de los hechos. Y finalmente, en nuestra recomendación es que, independientemente de lo que hayas investigado, concluya en un informe, concluya en un reporte que le ayude a la organización a tomar las decisiones de manera documentada, de manera tal que la decisión esté basada en el resultado de una investigación llevada con la mayor claridad posible y con la mayor evidencia posible, para efectos de establecer, pues, las respuestas a las preguntas. En mi experiencia como investigador de estos casos, a veces uno tiene que ser como muy, muy, muy cuidadoso en las palabras que utilizas a la hora de escribir un reporte, porque claramente como investigador tú no deberías de juzgar, o tú no deberías de llegar a una decisión por ti solo, sino que más bien tu función como investigador es presentar los hechos, presentar las evidencias, decir: bueno, desde mi punto de vista hay cierta razonabilidad de que esto aconteció por estas evidencias que encontré, y con base en lo que dice el código de ética, pues esto es lo que se dice en el código de ética. Y ya la organización, ¿no?, el comité de ética o el director de recursos humanos, no sé, el tomador de decisiones, pues tomará la decisión que conduzca. Pero, repito, de ahí la importancia de contar con un informe. Entonces, ahí la dejo porque sé que hay mucha discusión, pero bueno, ahí la dejo porque creo que ese es, digamos, el mensaje principal. Ya, para terminar,
a lo largo pues, lustro, bueno, un poquito más, 5 o 6 años en que hemos estado llevando a cabo la práctica de investigaciones de acoso sexual, pues hemos encontrado algún tipo de, hemos observado algún tipo de comportamiento. Esto no es una estadística, esto no es resultado de una encuesta, ni mucho menos, ni pretenden ser información, digamos, estadísticamente representativa, ni mucho menos. Esto es con base en los casos que ha atendido Kroll en los últimos años, en los últimos 5 años, que hemos lo que hemos observado de los casos que hemos atendido como organización, como empresa dedicada a la investigación de este tipo de asuntos. Pues bueno, hemos visto que lamentablemente, en una proporción muy grande, 83%, las víctimas son mujeres. Hemos visto que normalmente es una persona más o menos joven, entre 20 y 30 años. Normalmente es una persona que está en una posición de staff. Importante saber además que en nuestra experiencia la gran mayoría de las víctimas han sido acosadas por una persona que está dentro de su estructura de mando, dentro de su cadena de mando, eh, y hay por tanto, hay cierto tema de subordinación, ¿no? Entonces, esta es, digamos, una suerte de radiografía sobre quiénes son las víctimas y quiénes han sido los acosadores en los casos en los que hemos atendido. Vuelvo y repito y subrayo, por favor, esto no es estadísticamente representativo. Sin embargo, sí debo decir que creo que nos da una muy buena fotografía de lo que realmente ocurre en nuestras organizaciones, ¿no? Sin ánimo, repito, de pretender que esto sea estadísticamente representativo, creo que esto nos da una muy buena pista de por dónde van los problemas. Este es el informe, el estudio que les mencioné, el de acoso sexual en las empresas. Ya se lo compartí a América Mitchell, quien pues me hará favor de compartirlo con ustedes. Y bueno, ahí está, lo logré. Entonces, nos quedan 15 minutos para preguntas, respuestas. Mi nombre es Arturo del Castillo y será un súper placer poder atender cualquier inquietud, comentario que ustedes puedan llegar a tener. Entonces, si quieren, dejo de compartir y listo, le damos a las preguntas. Muy amable, muchas gracias, maestro. Sí, ya les acabamos de compartir la presentación. Y tenemos una pregunta, dice, en su experiencia sucede mucho que los directivos abogan por el acosador, ya que es un empleado o ejecutivo muy productivo y prefieren optar por la productividad en lugar del clima laboral. La gente se da cuenta de esa simulación y dejan de denunciar. ¿Cuál es la experiencia que tienen? ¿Han tenido oportunidad de usar la técnica SCAN en estos casos? Ok, bueno, son como dos preguntas. Resuelvo la primera. Sí, sí hemos tenido casos en los que efectivamente, ¿no? La acusación que se hace, ¿no? Y la evidencia que hemos obtenido, pues nos lleva a ciertas conclusiones de cierta razonabilidad de que lo que se acusó, de lo que se denunció es cierto, y sin embargo, ¿no? Lo que percibimos dentro de la organización es tal vez cierta resistencia. En todo caso, pues esas son de las responsabilidades y consecuencias o digamos de las decisiones de la propia compañía. Nosotros como investigadores presentamos hechos, presentamos evidencia, cómo resuelve la organización el caso en particular, pues eso ya es competencia de la propia organización. Yo no soy Ministerio Público, ni mucho menos, ni pretendo serlo, pero entonces sí hemos visto que a veces las organizaciones son ciertamente reticentes, pero entonces en eso sí que vale la pena siempre abogar y dar cierto valor a la importancia de lo que se mencionó en la pregunta, que es, bueno, y esto, ¿qué consecuencias puede tener a nivel de clima laboral si no hacemos nada? A veces el no hacer nada es muchísimo más grave que hacer, o sea, retirar a la persona en un momento dado. Sobre las scans, sí, en algún par de casos lo hemos utilizado, nos ha ido bien, ¿no? Digamos, como un elemento más dentro de las técnicas, ¿no? De las investigaciones. No somos partidarios en Kroll de tener una suerte de ABC y entonces yo hago mis investigaciones como ABC y solamente ABC. No, o sea, dependiendo las circunstancias, dependiendo las condiciones, dependiendo el tipo de situación que se está enfrentando. Y sí, en un par de ocasiones, tengo por aquí en la memoria, decidimos que había
una parte de la narrativa de lo que se estaba denunciando, que era necesario tratar de confirmarlo o de tener mejores indicios, y entonces aplicamos un par de pruebas SCAN. No sé si alguien más. Gracias, maestro. Nos preguntan, perdón, a ver, era una antes, disculpe. Carlos nos pregunta, ¿en qué institución se debería de denunciar o levantar denuncia de este tipo? ¿En el Palacio de Justicia de la ciudad donde vivamos o en alguna fiscalía? Ok, a ver, no soy abogado, entonces pudiera equivocarme en mi respuesta, pero digamos, en los casos que nosotros hemos atendido, lo que recomendamos siempre es que las empresas se asistan o se acompañen de apoyo legal, es decir, que dentro de la gente que va a leer nuestro informe o que va a tener acceso a nuestro reporte, pues dependiendo los resultados, exista una lectura por parte de algún experto legal laboral, ¿no? Porque ellos son los que pueden de alguna manera dar la mejor pauta o la mejor indicación de si es necesario levantar alguna denuncia, en dónde, cómo y cuánto. Entonces, en ese orden de ideas, a la persona que nos ha preguntado eso, yo le diría, bueno, depende mucho del caso, depende mucho de la circunstancia que se haya presentado, es que un abogado es el que debería de estar dando, digamos, la pauta o el consejo de cómo llevar a cabo esa denuncia ante una fiscalía, ante un ministerio público, si así fuera el caso. Muy amable, gracias. Ruth Flores pregunta, ¿qué procedimiento se sigue si el acosador es el director? Ok, en términos de procedimientos de investigación, son pues básicamente los que ya expuse, los que ya presenté, independientemente de si es un director o un mando medio, etcétera, pues creemos que se debe de investigar con la mejor diligencia y, digamos, objetividad posible. Así que, digamos, no es que por ser un director hay que seguir un protocolo de investigación distinto, más allá de lo que la propia circunstancia aconseje. Ahora, dicho esto, lo que veo o lo que hemos visto en las investigaciones que hemos realizado, en donde efectivamente hemos tenido casos en donde el acusado es un C-level, o sea, un puesto de altísimo alcance jerárquico. Normalmente nuestro reporte va hacia el comité de ética de la organización, y es ese comité de ética el que entonces decide, ¿no?, las medidas que se van a adoptar. ¿Por qué? Pues porque de esa manera las mejores prácticas sugieren que lo hagas así, porque entonces de esa manera mitigas el riesgo de que el propio persona pues bloquee o anule, ¿no?, los efectos de la investigación que se ha realizado. Muy amable, gracias. Nos preguntan también, ¿en qué medida ayudaría a prevenir casos de acoso sexual en las empresas? Al contar con una mejor selección de personal, ¿qué recomendaría a los colegas de Real? Bien, es una muy buena pregunta. Pues sí, definitivamente. A ver, el acoso sexual como comportamiento eh, inapropiado es un tipo de comportamiento que puede manifestarse en la organización, repito, en cualquier esfera, en cualquier momento. O sea, a lo que quiero llegar es que potencialmente cualquier persona sin temas de género, ni de edad, ni nada, ¿no?, puede emprender una situación que puede ser catalogada como acoso sexual. La pregunta es, ¿cómo lo evitamos? Bueno, lo evitamos a partir de varios elementos. Primero, pues dar muy buenas capacitaciones, dar muy buenos entrenamientos, dar muy buenas cursos a las personas sobre qué es acoso sexual. Es impresionante, pero muchas veces la gente ni siquiera sabe qué es acoso, que lo que eso que estás haciendo es acoso sexual. Entonces es necesario reeducar de alguna manera a la gente diciendo, esto es acoso sexual, esto no está permitido, esto no es parte de nuestros valores, etcétera. Entonces, una parte de entrenamiento es fundamental. Segundo, contar con un código de ética que haga de manera explícita ¿no?, el rechazo a este tipo de prácticas también ayuda muchísimo, porque además eso plantea una base mínimamente corporativa, legal, para sancionar eventuales situaciones.
Y evidentemente, ¿no? La selección apropiada de las personas es un asunto fundamental. Antes de que lleguen a las organizaciones, tratar de mirar cuál podrían ser las características o los rasgos de una persona, pues pueden ayudar. Ahora, sé que eso es sumamente difícil, pero aquí mi querido Raúl Tames, que sé que está por acá, pues nos podría ayudar justamente porque él ha desarrollado tecnología que precisamente puede ir en ese sentido. Muchas gracias. Nos pregunta Adriana, ¿qué pasa si el acoso fue en un trabajo anterior? Y entre paréntesis ponen una escuela de sus alumnas, pero una persona nueva que ingresó lo identificó como acosador, sin embargo, no se han tenido denuncias en la empresa actual. Bueno, a ver, es una situación de las complejas, ¿no? En principio la organización pues no ha tenido, por lo que entendí, ¿no? No tiene un problema porque pues al parecer no ha ocurrido ninguna denuncia. Sin embargo, me parecería muy difícil no escuchar o no tener por lo menos cierta eh, interés en entender qué fue lo que pudo haber pasado. A ver, una persona que acosa sexualmente a otra en un ámbito laboral distinto, ¿no? Eh, pudiera, pudiera ser que vaya a replicar o vaya a reproducir lo que ya hizo en otro lugar en la nueva organización. Entonces, en ese sentido, lo que yo sugeriría a la empresa, dado que no hay un reporte, es tener mucho cuidado, tener mucha, digamos, observación, ¿no? No acusación ni mucho menos, pero sí observación, estar muy atento a lo que pudiera estarse presentando una situación anormal dentro de la organización por parte de esta persona, porque si así fuera, entonces sí, de manera inmediata hay que actuar, hay que responder, hay que hacer una investigación, y el hecho de que ya se tenía un antecedente previo es un elemento que creo que debería de ser de conocimiento de los investigadores. Gracias, maestro. Nos quedan 3 minutos. Hay varias preguntas. Voy a leer una de hasta abajo. Dice María Rodríguez, ¿qué recomienda desde la entrevista de personal? ¿Cómo identificar al acosador? Ok, a ver, en mi experiencia como investigador forense, cuando hemos hecho entrevistas de confrontación como resultado de la investigación resulta que pues sí hay cierta razonabilidad de que lo que se reportó fue cierto, es decir, que el acosador efectivamente lo hizo. eh, ¿Qué tipo de características he encontrado? Bueno, he encontrado normalmente personas que malentienden su posición de poder, ¿no? Personas que tal vez demuestran cierta arrogancia o cierta prepotencia, ¿no? He visto, por ejemplo, que a veces al acosador eh, minimiza o tiende a minimizar sus acciones bajo justificaciones o ejemplificando situaciones análogas en la vida social, en la vida común, normal. Y eso, pues, obviamente habla que normalmente el acosador tiene un entendimiento muy pobre sobre los valores y sobre lo que es la conducta apropiada de una persona. Entonces, no es que haya un ABC de que tiene eh, estas características específicas científicamente comprobadas, no es así, es más bien la manera en cómo esa persona se desenvuelve y interactúa con los demás y cómo entiende, digamos, su relación de poder con los demás. Digamos, al final del día, el acoso sexual es un asunto, digamos, una patología social que se deriva de un inadecuado uso del poder dentro de las organizaciones. Muy amable, gracias. Y la última pregunta. Bueno, dice Fri Hernández, ¿cómo podríamos apoyarnos con los compañeros de RH para evitar la escala del conflicto? Bueno, yo creo que recursos humanos desempeña un papel muy importante en este tipo de problemáticas. ¿Por qué? Pues porque en principio de cuentas, recursos humanos debería de tener una participación destacada a la hora de planear, por ejemplo, los entrenamientos, planificar las encuestas de clima organizacional, las encuestas de clima organizacional que siempre son un monitor muy
muy recomendable para las organizaciones para saber dónde están, digamos, las sensibilidades dentro de los grupos de trabajo, pues meter reactivos de acoso sexual creo que valdría la pena, de tal suerte que puedan estar monitoreando esa situación. Y una tercera, se me ocurre, es que Recursos Humanos debería de ser un líder, digamos, en la hechura y en el impulso dentro de la organización de actividades tendientes a a educar, a informar y a darle a las organizaciones, digamos, esa capacidad de reacción ante estas situaciones. Muy amable maestro, son las 10 de la mañana, respetando su horario y el de todos. Le agradecemos a nombre de Psicoweb, Excelencia en Factor Humano, el tiempo que nos brindó el día de hoy, su conocimiento, su experiencia sobre todo, que sabemos que es un especialista en el tema. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Le agradecemos infinitamente y gracias también a todas las personas que se conectaron. Que tengan excelente día y gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.